Doctora, su audio. Muy buenos días con todos y cada uno de nuestros participantes. Hoy, 30 de octubre, estamos dando inicio a una nueva sesión de nuestro programa de los miércoles en gestión pública. El tema de hoy es impacto de la malversación de fondos en la administración pública. Y desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que dirige la doctora Ana María Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro expositor es el doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, a quien de manera breve le cedemos la palabra para un saludo y luego de ello retomaremos para las indicaciones previas de esta sesión. Adelante, doctor. Denise, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poder saludarla nuevamente. Solo una precisión, la de la malversación fue la conferencia anterior. Esta de hoy es sobre derecho disciplinario. Así que, salvo que quieran que repita la anterior, que no creo. Sería mucho, aburrirlos mucho. Así que nada, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la precisión del tema con relación a la responsabilidad disciplinaria en la administración pública. El doctor Héctor Fidel Rojas es abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho por la misma universidad. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Valladolid, España, el Instituto Gevo de México y el CETPAL de la Universidad de Göttingen, Alemania, así como ha realizado estancias de investigación doctoral en la Universidad de Cádiz, España, en la Universidad Diego Portales de Chile y en la Universidad de Chile. Es docente en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha impartido clases en las maestrías de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Continental y en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. El doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez es profesor principal en la Academia de la Magistratura del Perú. Asimismo, es consultor de entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Integra el Grupo de Investigación en Derecho Penal y Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil. Hoy, nuestro ponente nos compartirá su visión y conocimientos acerca de la responsabilidad disciplinaria en la administración pública, por lo cual su experiencia y conocimiento en este ámbito serán, sin duda, de gran valor para todos nosotros. En ese sentido, vamos a dar inicio con la disertación de nuestro ponente y recordar a nuestros asistentes que luego tendremos un espacio para formular preguntas en un aproximado de 20 minutos. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Gracias. Muchísimas gracias, Denise. Nuevamente, un cordial saludo a quienes se van sumando a este espacio creado por el Ministerio de Justicia y por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que creo que, como digo, nos está dando una buena vitrina para poder llegar a distintos lugares del país y a distintas personas interesadas en los temas, en este caso de los miércoles, de gestión pública. Le agradezco a todos los participantes, que son en este momento más de 400 y que nos honran con con su atención. Quiero saludar también a través de la doctora Denise Martínez a la doctora Ana María Martínez Bert, que es la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, por, digamos, por el esfuerzo constante que tiene su dirección, su gestión para hacer posibles todas estas capacitaciones. Bien. Ya quienes me han escuchado en las conferencias previas, quienes han estado participando de estas sesiones anteriores, eh, pues tienen una idea también de cómo enfoco estas intervenciones mías de los miércoles de gestión pública.
Como han escuchado en mi resumen de vida, básicamente soy abogado y soy abogado penalista, o al menos eso pretendo ser en la vida. Entonces, eh, digamos que podría solamente centrarme en los aspectos puramente jurídicos del fenómeno que vamos a tratar hoy día, que es la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. Pero este es un espacio en el que no necesariamente los oyentes son interesados en materia penal, ¿no? No necesariamente quieren escuchar a un abogado penalista que venga a hablarles, además de derecho disciplinario, que normalmente se entienden como dos materias diferentes y distantes, ¿sí? Digamos que el entendimiento general de la doctrina, de la ciencia jurídica, en Perú, ¿sí? Esto en Perú, ¿sí? Hablo de nuestro país, entiende que el derecho disciplinario es una materia de carácter administrativo, ¿sí? Lo sitúan dentro del derecho administrativo y por lo tanto quienes trabajan normalmente esta materia, la del derecho disciplinario, son abogados administrativistas. Y los penalistas, pues no tenemos casi nada que ver en esto, ¿no? O sea, no van a encontrar a ustedes un penalista que tenga un texto escrito sobre derecho disciplinario, incluyéndome a mí. Yo tengo un libro sobre derecho administrativo sancionador, sobre fundamentos del derecho administrativo sancionador, en el que uno de los capítulos desarrolla algunos conceptos esenciales sobre el derecho disciplinario, pero es, digamos, no es una materia en la que yo ya haya terminado de escribir lo que quiero escribir, lo que me gustaría escribir en algún momento. Sí tengo dentro de mis proyectos de publicaciones, obviamente, una especie de manual, un opúsculo sobre derecho disciplinario, porque es una materia que yo considero, más bien, yo muy minoritariamente o casi les diría solitariamente, considero al derecho administrativo sancionador y al derecho disciplinario en general, a las sanciones administrativas, como parte de un único fenómeno que se llama jus puniendi, que se llama derecho sancionador público. Entonces, pero como les digo, es muy minoritaria mi posición. Lo normal, lo genérico en nuestro país es que los abogados entendamos esta separación, como les digo, y esta distancia entre lo penal y lo administrativo, sancionador y lo disciplinario. Entonces, partiendo de ese punto de inicio, pues no quisiera, como les digo, plantearles derecho disciplinario desde el punto de vista de un penalista solitario y aburrirlos con 2 horas de ponencia sobre mi punto de vista. No quiero hacer eso. Quiero aprovechar un poco el espacio para hablarles de algunas cosas, otra vez, que tienen que ver con gestión pública, de hablarles de la organización administrativa y cómo desde el punto de vista de la técnica de imputación se puede construir un marco funcional que permita deducir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. Es decir, voy a tratar de ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y esto eh, implica sentar algunas bases conceptuales que me parecen importantes para poder explicar mi punto de vista, ¿no? Entonces, intentaré con eso no aburrirlos, sino como les digo, a quienes están interesados en aprender un poco de gestión pública, pues dentro de los límites que tengo de conocimientos, ya saben ustedes que yo no soy gestor público, no soy profesional en esto, pero al menos desde el conocimiento que uno tiene, como digo, en algún momento he ejercido función pública y en mi trabajo habitual interactúo con funcionarios de la administración que están digamos, defendiendo un correcto ejercicio de su función pública en procesos penales, evidentemente, pues desde esa perspectiva de aprendizaje mío, pues trataré de transmitirles alguna experiencia, algún conocimiento sobre la materia que nos convoca hoy día. Em, y luego haremos uso también de la técnica, sin duda, de la técnica penal para poder, bueno, de las técnicas que utilizamos en el derecho penal para construir imputaciones, como les digo, y de esa manera ver cómo en el derecho disciplinario estas técnicas pueden ser perfectamente útiles para poder desarrollar
conocimientos, materia, ¿no? La materia disciplinaria propiamente dicha. Bueno, entonces sentadas esas bases, nos ponemos rápidamente a trabajar porque el tiempo nos va a quedar corto y en todo caso, si es que no terminamos, eso tampoco lo hemos definido con Denise porque hoy día justo en la preliminar del inicio de la clase me decía, doctor, si falta tiempo, podemos fijar una fecha como una segunda una segunda fecha, ¿no? Una fase complementaria, lo cual a mí me hace muy feliz porque me permite terminar todas las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio eso va a ser en noviembre, ¿verdad, Denise? Ya lo conversaremos. Puede ser el 27 como fecha inicial, les decimos que a quienes les interese, sí, sí, el 27 está bien. Bueno, entonces lo fijamos ya. El 27 de noviembre haremos este segundo momento, entonces podremos tener unas 3 o 4 horas, si el tiempo nos da, de hablar de todo este tema. ¿De acuerdo? Hoy haremos la primera fecha y el 27 de noviembre la continuación. Entonces, con eso plasmado, con eso zanjado, entonces nos ponemos a trabajar. Bien. Acá está. El PPT, ya les digo, no se preocupen, que luego yo se lo paso a Denise y ella se los retransmite a ustedes, ¿de acuerdo? Así que eh, no se preocupen en las capturas de pantalla y en todo eso, porque pueden luego acceder al PPT sin mayor problema. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, ahí está el sumario, lo vemos luego. Y, a ver, esto de aquí, el inicio de esta ponencia lo voy a tratar de hacer un poco rápido, porque mm, es la parte más jurídica probablemente de la exposición, y también de esto he hablado mucho en el lunes anterior, ¿sí? El lunes que pasó. Hablé del concepto que yo manejo de jus puniendi, de derecho sancionador público, y estoy seguro que hay muchos colegas, muchas personas, muchos alumnos, muchos estudiantes que también están aquí presentes y que ya esto lo han escuchado en la ponencia anterior, y entonces repetir ya sería mucho. Y luego, además, porque si entiendo que estas grabaciones, no sé si luego se comparten también con los oyentes, entonces de repente podrían acceder, si tienen más interés en profundizar sobre estos conceptos, los pueden manejar, ¿no? Esto fue el lunes, fue un lunes universitario, creo que se llama, ¿eh? Ahora, si no se puede, pues ya luego yo repito, no tengo problema, ¿de acuerdo? Pero para no hacerlo muy, muy aburrido, como digo el asunto, pues em, no quiero detenerme demasiado en el tema del puniendi. La idea central que quiero transmitir en esta parte es que como les decía, el fenómeno sancionador, el derecho sancionador, es un fenómeno único. Esa es mi propuesta, ese es mi convencimiento. Y si bien es cierto, al interior de este fenómeno podemos encontrar diferentes manifestaciones, podemos hablar en general de un derecho único, ¿no? De una manifestación jurídica uniforme, desde ese aspecto, ¿no? Desde el aspecto de su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico. Ese fenómeno está compuesto en esencia, yo diría, estas tres patas, ¿no? Es como una mesa de tres patas, eh, y yo creo que esas tres patas son esencialmente estos tres elementos: el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario, que es el que nos convoca a trabajar hoy día. El derecho penal ya lo conocen ustedes, creo que hemos hablado un poquito de eso también en sesiones anteriores. Es quizá la manifestación sancionadora más conocida, la más popular, digamos, ¿no? De hecho, todos los días lo vemos, todos los días, cuando encendemos el televisor o encendemos la radio en las mañanas y escuchamos las noticias. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente lo primero que escuchamos son noticias que tienen
esta trascendencia, ¿no? Una trascendencia de unas afectaciones muy graves a las normas de convivencia básica de la sociedad. Eh, el, el- el- lo ideal en una sociedad, diríamos que es que las personas se desenvuelvan dentro de esa sociedad de manera pacífica. Ese es el ideal, la idea de los seres humanos cuando decidimos vivir en sociedad, al menos esa es la hipótesis, ¿no? Una hipótesis de trabajo relacionada con lo que se denomina el contrato social, ¿no? No, nuestro modelo de Estado actual es un modelo contractualista que se basa en esta idea de Rousseau de que los seres humanos nos pusimos de acuerdo en algún momento en convivir pacíficamente, ¿no? Entonces todos firmamos una especie de contrato, una especie de documento en el que establecimos unas reglas básicas, unas reglas esenciales de convivencia. Eh, depende de la sociedad en la que se viva, las reglas pueden variar. Hay sociedades que, por ejemplo, tienen un respeto muy estricto por la propiedad, hay otros que no, hay otros que la propiedad es más bien común, ¿no? Pueden existir esas divergencias en las sociedades, la libertad también, ¿no? Hay algunas sociedades que tienen un respeto estricto, específico, ¿no? Puntual con la libertad individual de las personas, con la libertad de expresión, el honor, qué sé yo, el patrimonio, la libertad, el honor, en fin, ¿no? Son conceptos esenciales que se manejan. La dignidad, por ejemplo, ha sido incorporada también como uno de los valores esenciales de la sociedad, y en fin, ¿no? Reglas, como les digo, que eh, estructuran una sociedad, ¿no? Entonces, el ideal, como les digo, de una sociedad es que la gente viva entendiendo que esas reglas son reglas esenciales y que no deberían transgredirse, ¿no? Pero es inevitable, justamente por la naturaleza humana, es inevitable que estas transgresiones eh, se ocurran, ¿no? No podemos evitarlo, siempre se van a producir. Entonces, ya desde inicios, desde los principios de las sociedades modernas, sobre todo de las sociedades, digamos, post-ilustración, ¿de acuerdo? O sea, cuando ha nacido el Estado moderno, esto se ha formalizado. Antes, en la Edad Media y todo esto, podríamos hablar de sociedades que se organizaban bajo pactos sociales y todo esto, pero no tenían un aparato organizado, que era el Estado, para responder ¿no? Para hacerse cargo primero de las transgresiones y responder frente a ellas. La idea de un Estado que se hace cargo del cuidado, de velar por la vigencia del derecho, es una idea de la Ilustración, surge después de la Revolución Francesa, con el surgimiento del Estado moderno. Es el Estado quien se hace titular de este deber de cuidado, de este deber de protección de la sociedad y de velar por la vigencia de las normas, de la vigencia del derecho. Entonces, eh, eh, aquí es donde ya surge esta idea de que, eh, evidentemente, no todas las transgresiones tienen la misma intensidad, ¿no? No es lo mismo que yo vaya con mi vehículo, por ejemplo, ¿no? Acá en Perú nosotros tenemos esa regulación, esa forma de regular las infracciones, por ejemplo, de carácter administrativo. No es lo mismo que yo vaya con mi vehículo y, qué sé yo, exceda el límite de velocidad en una avenida, ¿de acuerdo? O me pase una luz en rojo, ¿no? Esto que vemos muy comúnmente en nuestras sociedades. Aquí el respeto por la luz roja, pues es muy contextual, ¿no? Muy contextual. Eh, pero igual, hacer o como cometer esa transgresión a las reglas de convivencia mutua, como ustedes comprenderán, respetar los semáforos es una regla de convivencia mutua, ¿no? Podemos poner en grave riesgo a otras personas si es que no las respetamos. Esto que parece algo evidente, pues entre nosotros es muy difícil de entender, pareciera, ¿no? Yo creo que ahí como sociedad estamos muy al debe. Pero, en cualquier caso,
es muy difícil en nuestra realidad, en nuestro país, que alguien considere que elevar un límite de velocidad o transgredir un semáforo en rojo, sobre todo, insisto, si no hay víctimas, si simplemente se ha dado la transgresión, ¿de acuerdo? Una persona que estaba, qué sé yo, en la noche, en una calle poco concurrida, en un cruce de calles en donde no había carro que estaba cruzando en el otro sentido, ¿no? En el sentido eh, cruzado del cruce de la calle, ¿no? Veo el semáforo en rojo y digo, ay, ¿para qué voy a esperar? Me da pereza, quiero llegar temprano a casa. Cruzo el semáforo en rojo y me toman foto. O me detecta un policía que estaba ahí esperando en el patrullero, ¿no? Me detecta, te has cruzado el semáforo en rojo, me ponen la multa. Muy difícilmente se entiende que esta transgresión tenga naturaleza penal, ¿de acuerdo? Lo penal se restringe, lo penal se reserva para aquellas infracciones de especial gravedad. Eh, esta para mí, desde la perspectiva que yo defiendo, es la diferencia esencial que hay entre las infracciones de carácter administrativo y las infracciones de carácter penal y las de carácter disciplinario. Es básicamente, eh, eh, por un lado, la materia que regulan y la intensidad de la infracción con que regulan eh, esas infracciones. El derecho penal es el más potente, el más poderoso de los tres y el que mayores estándares de prueba exige para probar una infracción. ¿De acuerdo? Yo, policía, para probar que la persona se cruzó el semáforo en rojo, no necesito más que verlo y ponerle la multa. Se acabó. Incluso la persona puede negarse y decirme, no, yo no le voy a firmar su papeleta. Ok, se negó a firmar. Punto. Está colocada la multa. ¿De acuerdo? Y más prueba que esa, no, difícilmente van a ver. Algunos patrulleros ahora tienen la camarita y toda la cuestión, y por ahí que si te niegas, incluso podrías estar hasta cometiendo un segundo delito, ¿no? O un delito ya auténticamente, que es digamos, evitar la actuación de un funcionario público. Pero en general, para probar una infracción de carácter administrativo, el nivel de exigencia probatoria que se tiene es mucho más liviano, ¿no? En el campo penal, en cambio, en el campo penal, como ustedes seguramente conocen o adivinan, es un aspecto que se necesita, en primer lugar, transitar por un proceso judicial ante un juez, como lo vemos, como les decía, diariamente, ¿no? Hay incluso la intervención de un órgano investigador, que es el fiscal, que se encarga de recabar las pruebas, ¿no? De la infracción, y de detener, se puede detener, incluso al infractor se le puede someter a cárcel. O sea, el derecho penal es mucho más intenso en ese sentido, pero también exige, en primer lugar, como les digo, que se trate de infracciones o violaciones al pacto social, al contrato social, mucho más graves. Acá ya estamos hablando, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Lo paradigmático, homicidios, ¿no? Acá ya estamos viendo, como les decía, tristemente en nuestro país, lo vemos diariamente. Todos los días que encendemos el televisor, lo primero que escuchamos son cuántos homicidios hubo el día anterior, producto del sicariato, ¿no? Estamos viviendo una ola de violencia de ese tipo. eh, y, y pues miramos cómo se atenta contra la vida de las personas, independientemente de que sean entre bandas, ¿no? Entre los propios delincuentes, pero la vida como valor de la sociedad es un valor absoluto o casi absoluto, ¿no? Solamente hay ciertas autorizaciones para atentar contra la vida de una persona. Y y, y pues eso es lo que vemos, ¿no? No estamos mirando, pues, oye, cuánto creció el PBI del país, no estamos viendo, digamos, qué certámenes internacionales sobre ciencia hemos ganado, o o digamos, qué logros tienen peruanos en el extranjero, o incluso, ¿no? No, nuestros noticieros están básicamente dedicados las horas que duren, si duran de 6 a 10 de la mañana, pues de 6 a 10 te ponen
básicamente cuántos homicidios se han cometido en nuestro entorno diario, ¿no? Esto, como les digo, nos conecta mucho al ciudadano con el derecho penal y lo hace visualizar un derecho penal, entender un derecho penal básicamente centrado en la sangre, ¿no? Un derecho penal de violencia, un derecho penal que se ejemplifica por el sicariato, por el homicidio, por la violación sexual, el tráfico de drogas, el terrorismo, eh, el robo agravado, el robo en general, ¿no? Y, y bueno, y eso es verdad, también un ejemplo muy interesante, esto no es muy común otra vez en las sociedades en general, pero en nuestro país pues tenemos estas cosas particulares. Uno de los ejemplos de afectación al pacto social esencial y especialmente grave, son los actos de corrupción de funcionarios, ¿sí? Los actos de corrupción. Entonces, como ustedes podrán ver, el derecho penal, insisto, esta es la idea básica que quiero transmitirles, es un derecho basado en la infracción de normas básicas de convivencia, pero esto lo iguala al derecho administrativo sancionador, que se encarga básicamente de unas normas de convivencia de menor intensidad, ¿sí? Son normas que son emitidas por la administración pública, básicamente, y que buscan regular distintos aspectos de la vida en sociedad. Ya les daba el ejemplo del tráfico rodado, del tráfico vial, ¿de acuerdo? Podríamos también tener ejemplos vinculados con, por ejemplo, esto que pasó con el derrame de petróleo de Repsol, ¿no? Que es, por un lado, es un delito, ¿no? Contra el medio ambiente, o podría configurar un delito contra el medio ambiente, pero por otro lado también se puede ver como una infracción a normas de carácter ambiental. Lo mismo pasa con los temas, por ejemplo, de minería ilegal, por ejemplo, que también tienen este doble aspecto, ¿no? De que en algunos casos pueden entenderse como normas vinculadas con minería ilegal, con delitos ambientales propiamente dichos, pero también podría tratarse de mineros, de mineros artesanales que están extrayendo materiales, por ejemplo, materiales de construcción, piedras, ¿de acuerdo? Pero no tienen autorización para extraer, ¿no? Entonces, como son recursos naturales, tienen que tener autorización del Estado y, por lo tanto, tienen que recurrir al Ministerio de Energía y Minas o al Ministerio de Ambiente para poder tener un permiso para poder extraer esos recursos. Podemos verlo en la pesquería, por ejemplo, que también es otro ámbito regulado por la administración. Podemos verlo en el ámbito del comercio, con las municipalidades, o lo podemos ver en general con las normas que regulan el comercio nacional e internacional a través del Ministerio de Producción o el Ministerio de, de Comercio Exterior y Turismo, por ejemplo, que también tienen toda una regulación acerca de esta normativa. Normativa tributaria, por ejemplo, que tiene que ver con el pago de tributos, con el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Son una serie de normas emitidas por las administraciones públicas de los distintos niveles de gobierno, central, regional, o local, que establecen otra vez reglas de convivencia. El pagar tributos es una regla de convivencia, el respetar las vedas en la pesca es una regla de convivencia, el sacar tu licencia de funcionamiento si quieres hacer un negocio, una tienda o un bar, o no atender fuera de los horarios establecidos, son reglas de convivencia, pero que ya les digo, su transgresión no agrede drásticamente el sentimiento de la sociedad. ¿De acuerdo? La, em, digamos, la conciencia social los valores esenciales de una sociedad. Esto es muy relativo porque, como les digo, a qué denominamos estos valores? Esto ha tenido toda una evolución en la historia de las sociedades, incluso modernas, que hacen referencia en general, como les digo, a este sentir público, ¿no? Común,
de valores esenciales que necesitamos que se respeten para que podamos convivir en una sociedad pacífica. Oye, ¿y el derecho disciplinario cómo es? Bueno, el derecho disciplinario es un derecho disciplinario también similar a los que he ido mencionando. El derecho disciplinario también se basa en infracciones a reglas de convivencia, pero estas reglas de convivencia son cometidas en un entorno específico. Así como el derecho administrativo sancionador tiene entornos específicos, ¿no? La pesca, la industria, el ámbito tributario, en fin, el ámbito del comercio. En el ámbito disciplinario, el entorno en el que se cometen estas infracciones es un entorno de carácter específico. Es un entorno constituido por las administraciones públicas, por las entidades de la administración pública. Es decir, el derecho disciplinario es un derecho en el que el protagonista de la infracción, ¿de acuerdo? La persona que comete la infracción, el autor, como decimos los abogados, el autor de la infracción, es un funcionario público, un funcionario o un servidor público. En general, una persona que pertenece al cuerpo de la administración pública. Esa es la característica del derecho disciplinario. Es un derecho de funcionarios públicos. ¿Sí? Y cuando digo funcionarios, esto también es un asunto que tengo que aclarar o que tendría que haber aclarado previamente. Creo que ya lo he dicho en alguna clase previa, pero conviene repetirlo aquí también. Los penalistas, como les digo, yo me intento ser penalista, así que me sitúo dentro de ese grupo. Los penalistas tenemos una deformación, ¿ya? Los penalistas, cuando hablamos de funcionarios públicos o funcionarios de la administración, no hacemos distingo, no separamos entre las diversas tipologías que separa el derecho administrativo. ¿De acuerdo? Cuando tú escuches hablar a un penalista y el penalista te diga los funcionarios públicos, tú vas a decir, pero los funcionarios son un grupo específico de servidores públicos, ¿no? Digamos, de dependientes de la administración pública, de, 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 de- de personal, digamos, de la administración. Es un grupo específico el funcionario, tiene una determinada jerarquía, tiene un determinado nivel de dirección y tal, ¿no? Entonces, el concepto administrativo de funcionario no es igual al concepto penal de funcionario. ¿De acuerdo? Los penalistas, cuando hablamos de funcionarios públicos, hablamos en general de cualquier persona que por el vínculo que tiene con la administración ejerce función. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos funcionarios, porque ejerce función, independientemente de su jerarquía, independientemente de su rango, independientemente del tipo de contrato que tenga o del tipo de vínculo que tenga. Si ejerces función y tienes un vínculo con la administración, eres funcionario, ¿de acuerdo? Para el penalista. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esa deformación? Pues porque el Código Penal hace eso. El Código Penal equipara a toda persona que tenga contacto con la administración, que tenga un vínculo con la administración y que en virtud de ese vínculo ejerza función, pues entonces a ese lo llama funcionario. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos hemos acostumbrado a hablar en general de funcionarios. Hablamos incluso de un derecho penal de funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me escuchan decir funcionario, por favor, perdónenme o tengan la licencia, tengan la bondad de entenderme en el sentido de que estoy hablando de toda persona que tiene un vínculo con la administración y que en virtud de ese vínculo ejerce función. ¿De acuerdo? Eso digamos, como aspecto metodológico de la exposición, para entender. Entonces, como les decía, el derecho disciplinario es un derecho de funcionarios. Es un derecho que tiene como protagonista, que tiene como autor de estas infracciones de las que hemos hablado a funcionarios de la administración y que comete esas infracciones como producto del quebrantamiento de los deberes, del quebrantamiento de los roles que le corresponden por ser funcionario. ¿De acuerdo? Este, en principio, ¿de acuerdo? En principio. O sea, aquí hay algunas especialidades, hay algunas particularidades que distinguen a este derecho disciplinario que las vamos a ir viendo a lo largo de estas horas que vamos a estar conversando sobre la materia.
¿de acuerdo? Entonces, em, esta mirada muy general, ¿sí? Muy descriptiva, ¿de acuerdo? No he hecho más que describir estos tres fenómenos sancionadores, este, nos permiten mirar en general cómo está compuesto el derecho sancionador público, que también tiene esta denominación particular que yo les había puesto por acá, ¿sí? El jus puniendi, ¿de acuerdo? El jus puniendi. Jus puniendi o derecho sancionador público es una rama del derecho sancionador, ¿de acuerdo? O del derecho público sancionador, si quieren decirlo así, que se encarga de imponer sanciones ante la comisión de infracciones, ¿sí? O de quebrantamientos a las reglas generales de convivencia de una sociedad. Si quieren definirlo, ¿sí? Es esta manifestación de derecho. Quienes quieran curiosear un poco más acerca de este concepto, pues, ¿por qué se le llama derecho sancionador público? Porque también creo yo, y esto lo digo con cierta base, podemos identificar un derecho sancionador privado y otras manifestaciones en general de derecho sancionador, pero que no son derecho sancionador público. El derecho sancionador público es ejercido por el Estado. El Estado, a través de sus distintos órganos, en el caso del derecho penal, a través del Poder Judicial y del Ministerio Público, en el caso del derecho administrativo sancionador y del derecho disciplinario, a través de los órganos sancionadores de la administración, pero el Estado, en definitiva, es el que se encarga de imponer estas sanciones. ¿De acuerdo? Esto es un derecho penal, como les digo, o perdón, un derecho sancionador propio de las sociedades post-ilustración. Bueno, este jus puniendi es único, pero es a la vez diverso, ¿no? Son varias manifestaciones dentro de un mismo conjunto y cada manifestación es a su vez diversa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a regresar un poquito acá. Como les decía, que el derecho penal, siendo el derecho penal y pudiendo hablar del derecho penal como una rama del conocimiento jurídico, no es único. O sea, es único porque todos sabemos que hay un derecho penal, pero a la vez no es único porque quienes lo conocemos, quienes nos vamos adentrando en su estudio, nos vamos dando cuenta que no es único, que no es uniforme, si queremos, en todo caso, para no contradecirme. Es único, pero no es uniforme. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el derecho penal tiene aspectos, como les llamo aquí yo, zonas exclusivas y zonas de confluencia con sus primos hermanos, que son el disciplinario y el administrativo sancionado. El derecho penal tiene zonas exclusivas, un sicariato, una violación, un robo con violencia, seguramente nunca van a, digamos, ser confundidos, no se les va a poder confundir con algún tipo de infracción de carácter administrativo o de carácter disciplinario, porque son tan propiamente penales, son tan manifiestamente penales, que no nos va a quedar duda. Y es más, en general, en ciertas sociedades que comparten los mismos valores, pues un sicario en Perú va a ser lo mismo que en Chile, va a ser lo mismo que en Colombia, que en México o que en España, y por eso es que incluso los países se ponen de acuerdo en estas reglas de extradición y de juzgamiento común y de ayuda común entre los países, porque todos consideramos que esos son delitos y son sujetos que quebrantan reglas de sociedad tan importantes que no podemos, ¿no? Dejar de colaborar con el juzgamiento en otras sociedades, porque entendemos que ¿no? Lo que ha pasado con este sicario que acaban de extraditar a Chile, ustedes vieron seguramente, ¿no? Lo que le decían el Barbas, que la justicia peruana lo detuvo, él no había cometido delito en Perú, o hasta donde se entiende, no había cometido un delito en el Perú, sino en Chile, entonces lo detuvieron aquí y lo extraditaron, lo expulsaron, ni siquiera lo extraditaron, simplemente hubo una expulsión administrativa, pero es la máxima colaboración que uno como Estado puede tener, porque un proceso de extradición podría tomar pues años, la Corte Suprema del otro país tiene que pedirle a la Corte Suprema de este país, ponerse de acuerdo en términos de poder ejecutivo, de poder judicial y tal, 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 lo que hemos visto, por ejemplo, con los casos de los expresidentes, ¿no? De Fujimori o de Toledo,
donde ha habido todas estas solicitudes de extradición y tal, que básicamente lo que buscaban era evitar que haya una persecución política y asegurarse de que el otro país te esté pidiendo, pero lo esté haciendo por razones legítimas. ¿De acuerdo? El caso de la expulsión de un extranjero, como el que les estaba contando, es diferente, fíjense, porque aquí no hay duda, no hay duda de que no se lo está requiriendo a este ciudadano extranjero por razones políticas, sino que se trata de un delito grave en el que estamos de acuerdo con que esta persona tiene que ser este, eh, investigada, procesada, investigada e incluso condenada. Entonces, ¿qué hace el país? El país que lo detuvo, que en este caso fue el Perú, pues lo expulsa. Ni siquiera entran a un proceso de extradición. Usando tus reglas de extranjería, lo expulsas. ¿Y dónde lo expulsas? En la frontera del país donde justamente lo están requiriendo. ¿No? Fíjense ustedes el nivel de colaboración que se requiere, el nivel de consenso que se requiere entre dos países para conseguir que uno de ellos expulse justo en el lugar donde al otro país le interesa, que es, ¿no?, en la frontera, para detenerlo en ese momento y someterlo a la justicia y procesarlo. Entonces, como les decía, hay infracciones propiamente penales en las que no va a haber ninguna discrepancia probablemente en que estemos ante graves afectaciones a las reglas de convivencia social, incluso, como les decía, extraterritorialmente. Pero hay otras infracciones en las que no hay esa claridad. ¿Por qué? Porque se producen en zonas de confluencia, ¿no? Como yo les llamo, zonas de confluencia en las que es muy difícil. Tendríamos que tener una regla para saber cuándo es una y cuándo es la otra. ¿De acuerdo? Les voy a dar un ejemplo. Hace algún tiempo en nuestra jurisprudencia apareció el denominado caso del papel bond. Seguramente alguno lo ha escuchado, ¿no? Este era un funcionario, repito, la idea general de funcionario. No recuerdo exactamente cuál era la posición de esta persona. Puede haber sido un abogado de alguna oficina jurídica, este, o de alguna oficina de defensa pública, de una entidad, ¿sí? Pero era una persona que en su computadora tenía un escrito que estaba haciendo para ejercer la defensa de un cliente o de un amigo o de alguien. Era un tercero, una persona ajena a la entidad pública, evidentemente, y ajena a su labor. Esta persona hace el escrito, ¿de acuerdo? No se sabe si lo hace dentro de la computadora usando tiempo de su labor, ¿ok? El objetivo es que el escrito lo imprime en la impresora del trabajo, ¿de acuerdo? Qué sé yo, 15, 20, 30 hojas de papel bond, las imprimen y es ahí donde el jefe o no sé quién, el compañero, lo intervienen, llaman a la auditoría, al órgano de control institucional y le arman un expediente, ¿no? Porque está usando recursos públicos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno mira el Código Penal, uno mira el artículo 387 del Código Penal, dice peculado, delito de peculado. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí por a otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados en razón de su cargo. Funcionario, ya les digo en términos generales, que se apropia o utiliza para sí para otro caudales o efectos. Caudales o efectos se entiende en derecho penal bienes, ¿sí?, que le estén confiados en razón de su cargo. Esa persona se le había confiado el papel y la impresora. Pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Qué se hizo en este caso? Se le abrió un proceso penal a esta persona por delito de peculado. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de las hojas de papel bond. Así se le conoce en la jurisprudencia. Entonces, esto además conllevó
un juzgamiento, porque por tratarse de un delito que tiene entre 4 y 8 años, la pena, y además contra el patrimonio del Estado, la prescripción se duplica, o sea, el delito prescribiría a los 16 años, según las reglas de prescripción del Código Penal. Entonces, esto conllevó a un proceso judicial que duró, si la memoria no me falla, entre 10 y 12 años, que fue resuelto en última instancia por la Corte Suprema. Y si además la memoria no me falla, previa condena, porque en algún momento se le condenó a esta persona por haberse apropiado de este papel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Pues ocurrió, como les digo, que se utilizó una herramienta de respuesta, de reforzamiento, como se le denomina, a las reglas de convivencia, que era el derecho penal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la literalidad, repito, del artículo 387 del Código Penal admite la comisión de un delito de peculado sobre la base de una infracción que no tiene valor patrimonial. ¿A qué me refiero con que no tiene valor? Me refiero a que el peculado se puede cometer a partir de un solo o de 10 céntimos. O sea, no hay un valor mínimo, a eso me estoy refiriendo, para cometer peculado. ¿Sí? El tipo penal, como ustedes lo han escuchado, no, no tiene un monto de inicio de la apropiación. Lo que interesa es sancionar al funcionario que ha desatendido, que ha traicionado sus deberes de protección del patrimonio que se le ha encomendado y se los apropia, ¿no? Se los apropia para beneficiarse a sí mismo. Entonces, eso desde el punto de vista del derecho penal. Obviamente, creo que cualquier persona que escuche este planteamiento va a decir, claro, es que tiene lógica, ¿no? Porque a ninguno de nosotros nos gustaría, ni nos gustan, estoy seguro, ni nos resulta positivo, ¿no? Ni conveniente que los funcionarios a los que les pagamos con nuestros impuestos, ¿de acuerdo? Con el dinero que es de todos los peruanos, esta gente, estos funcionarios, se estén apropiando y se estén llevando el dinero hacia sus propios, ¿no? Hacia sus propios beneficios, el dinero de todos. Eh, y hasta ahí uno puede entender y justificar la intervención penal para responder a una conducta de este tipo, ¿no? Incluso uno podría decir, claro, mira, lo que pasa es que parece poco, ¿no? Parece poco, pero ¿qué es lo que pasa si todos los funcionarios de la administración pública, por ejemplo, ya no imprimen los escritos de sus clientes personales que pueden tener? ¿Lo que pasa si todos los funcionarios de la administración imprimen los trabajos de sus hijos? ¿No? ¿Cuánto papel gastaríamos en eso? Y está bien que se impriman los trabajos, los reportes, ¿no? Del colegio, de los nidos o de lo que sea, del- de los niños, ¿no? No se le paga un sueldo al funcionario para que justamente pueda darle una educación a sus hijos, pero al margen de los bienes de la administración pública. Entonces, hay incluso hasta podríamos encontrar una justificación preventiva, ¿no? Preventiva genérica de hay que desincentivar que los funcionarios afecten el patrimonio del Estado de una manera, ¿no? Con microafectaciones, pero que a la larga terminan causando grandes perjuicios, podrían generar grandes perjuicios que incluso podríamos no estar viendo. Entonces, hasta ahí, como les digo, uno puede encontrar estas justificaciones. Pero miremos, ¿no? Demos un paso hacia el otro lado, que es este de acá, del que estamos conversando en esta sesión. Oye, ¿y no hay otra manifestación sancionadora, no hay otra forma de sancionar dentro de la administración pública estas conductas, microlesiones, que podrían también ser igual de eficaces, que podrían, estoy seguro, que si a un funcionario le ponen una multa
por hacer esa gracia de imprimir el trabajo del hijo o imprimir el escrito de un cliente o de un amigo o del hermano o ¿no? De esto, o, ¿no? Lo que sea, ¿no? Eh, en la impresora del trabajo o por incluso invertir su tiempo, ¿no? El tiempo que debería estar trabajando y debería estar realizando sus labores, lo invierte en hacer cosas particulares que no tienen nada que ver con su trabajo. No habría otra manifestación sancionadora que podría resultar igualmente útil e igual de desincentivadora e igual de protectora a los intereses de la sociedad. Y la respuesta me parece que salta a la vista, ¿no? Yo creo que 20 o 30 papeles Bond no justifican un proceso penal de duración del tiempo que les he comentado, unos 10 o 12 años que duró ese proceso, y además con todo el costo que puede significar o que podría significar este, una inversión de un proceso judicial de esa magnitud. ¿No hubiera sido más rápido, más contundente, incluso, como les digo, una sanción que hasta me podría parecer exagerada, ¿no? Un mes de suspensión, un mes a su casa, sin goce de haber, sancionado, además con inscripción en los antecedentes del trabajador, ¿no? En el legajo. Que les aseguro que ese trabajador nunca más vuelve a hacer una cosa como esas. Y una sanción de ese tipo, obviamente, sería ejemplar y evitaría con seguridad que se vuelva a repetir por parte de otros trabajadores. Y sería igual de eficiente, efectiva y mucho menos cara, ¿no? Eh, entonces, eh, esta es, como les digo, el centro de debate, el centro de pugna entre lo que yo defiendo, defienden otros penalistas, defiende el administrativismo, como les digo, de la unidad o la diferenciación entre las manifestaciones sancionadoras del derecho público. ¿Por qué? Porque quienes creemos en la unidad del derecho sancionador, como yo, creemos que como hay unidad, como es una sola manifestación, entonces basta una. Una de ellas es suficiente, conceptualmente hablando, para responder a una infracción. Entonces, si yo escojo el derecho disciplinario para responder al caso del papel bond o a infracciones similares a esa, ya no puedo recurrir a la infracción penal. Porque al escoger la infracción disciplinaria, al escoger la manifestación sancionadora llamada derecho disciplinario, yo estaría calificando ese quebrantamiento normativo, ese quebrantamiento del comportamiento, esa desviación del comportamiento, como un comportamiento grave, un comportamiento inaceptable, pero un comportamiento que no requiere la intervención del derecho penal. ¿Sí? O sea, para mí es algo simplemente de definición, de concepto, ¿no? De sentido común, si quieren decirlo así. Eh, Me parece que la distinción y la elección, sobre todo, de una de las manifestaciones sancionadoras evita que la otra intervenga, ¿de acuerdo? Eh, y ya les digo, la opinión mayoritaria del derecho penal, o casi la opinión predominante del derecho penal y la opinión también predominante del derecho administrativo, incluyendo dentro de esto a los tribunales, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema y a los tribunales administrativos, y al legislador, porque también aquí debo incluir al legislador, todos opinan que si bien podemos hablar, porque hasta ahí llegan, ¿no? Si bien podemos hablar de un derecho sancionador único, un derecho de la unidad del jus puniendi, porque hasta ahí llegan, dicen, no, no, sí, el jus puniendi es único, pero te dicen el derecho penal, el derecho disciplinario y el derecho administrativo sancionador protegen aspectos diferentes.
en ese sentido, aun cuando por un lado te dicen, es medio ambigua la posición, pero te dicen, aun cuando hay unidad, no hay unidad, porque protegen aspectos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Qué es lo que ocurre en el común de estas situaciones? Y estoy seguro que en el caso del papel bond pasó igual. Se te abre un proceso disciplinario, porque se dice que lo que protege el derecho disciplinario es A, y se te abre un proceso penal en paralelo en el que te dicen, lo que se protege allí es Z, ¿no? Es toda la batería de conceptos que se desarrollan en el derecho penal y en el derecho disciplinario es otra cosa. Fíjense ustedes que esta posición es tan extrema en nuestro país, que incluso si se absuelve en la vía disciplinaria, ¿sí? Si se analiza la conducta y se dice, oiga, usted quebrantó sus deberes y tal, no, no los quebrantó y se demuestra que no hubo un incumplimiento de los deberes, tú vas con esa disposición, con esa resolución administrativa al fiscal penal y le dices, miren, los tribunales administrativos acaban de decir que no hubo quebrantamiento, que mi cumplimiento de deberes fue óptimo, que no hubo transgresión normativa de mi parte, el fiscal te va a decir, bueno, gracias, pero eso es en el ámbito disciplinario. ¿Sí? Eso está muy bien, lo felicito, pero acá yo veo otra cosa. Yo estoy mirando aquí delitos, ¿no? Entonces, eh, esto, como les digo, esta separación es tajante, así radical, ¿no? Hemos tomado la posición absoluta de diferenciación entre lo penal y lo disciplinario y entre lo penal y lo administrativo. ¿De acuerdo? Esto ya seguramente les iré explicando por qué los órganos de control, ¿no? Los órganos que tienen a su cargo el control gubernamental, pues abren las investigaciones, desarrollan las investigaciones de esta manera absolutamente abierta, ¿no? Por un lado te abren el proceso disciplinario y por otro lado te mandan a la fiscalía para que seas investigado y pues sin posibilidad, insisto, de que alguno de los dos ámbitos pudiera resultar influyente en el otro, ¿no? Lo tradicional, lo lógico es que el ámbito administrativo influye en lo penal. Es decir, si no se encontró infracción administrativa, mm, ya no se pueda afirmar una responsabilidad penal por esa infracción, repito. Hay casos que luego los vamos a analizar con detalle, pero al menos como regla general, ¿no? Solo para esta parte introductoria que estamos trabajando, este, podríamos decir que una regla general, ¿sí? Sujeta a excepciones, es que si en el ámbito administrativo se te exime de responsabilidad, eso debería tener un reflejo en la determinación de la infracción penal. Debería inmediatamente impedir que por esa infracción se te, se te identifique responsabilidad penal. Más no a la inversa, ¿no? A la inversa. Puede ser que en lo penal se te excluya de responsabilidad, pero eso no quiere decir que tú hayas incurrido en un quebrantamiento de carácter disciplinario o administrativo. Ese es más o menos el entendimiento que se tiene en ordenamientos comparados. Como les digo, en nuestro caso, en el Perú, no hay esos vasos comunicantes entre uno y otro. ¿De acuerdo? Eh, repito, yo tengo un par de trabajos ya publicados sobre el tema en donde me manifiesto absolutamente en contra de esa opinión general. Pero ya les digo, al menos mi libro, el de Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador, tiene ya casi 10 años de publicado y si ustedes revisan las citas que yo pueda tener de ese libro, o sea, cuántas veces he sido citado, cuántas veces ese criterio ha sido admitido, pues no. ¿No? Casi es un libro inexistente digamos, para el criterio. Es que no lo toman ni siquiera para citar la opinión en contra, ¿no? Para decir Rojas dijo esto y este tribunal está en contra, ¿no? O siquiera que algún autor, ¿no? Ya que en la jurisprudencia no necesitas hacer eso, pero digamos en los estudios académicos sí se puede hacer eso, ¿no? Que es decir, oye, este autor dice esta cosa, yo no estoy en favor de él por N razones, tal, ¿no? Este, pero es que ni siquiera es tomado en cuenta para eso. Así que ya les digo, es un posicionamiento tan radical
que ni siquiera admite discutir la posición contraria, ¿no? Eso es lo que les puedo decir sobre este asunto. Bueno, entonces, eh, como les decía, creo yo, esa es mi propuesta, que el derecho sancionador público sí es único, que tiene mecanismos de vasos comunicantes, como les decía, que están intentados graficar en estos circulitos, porque intentan mostrar, como les decía, que hay infracciones propiamente penales, hay infracciones propiamente sancionadoras, de administrativo sancionador, ¿no? Por ejemplo, que no pongas tu banderita en 28 de julio, ¿no? Bien difícil que eso constituya en algún momento delito o que se confunda con algún delito, ¿no? Es bien difícil. Pero en el caso administrativo sancionador, ya les digo, el derrame de petróleo de Repsol, saber cuál de las dos es, si eso es un delito, un delito ambiental o una grave quebrantamiento de las normas, incluso medioambientales, que regulan el manejo de hidrocarburos, es muy complicado, ¿no? Hay una confluencia ahí fuertísima. En el caso del derecho disciplinario, ya les digo, las zonas de confluencia entre lo penal y disciplinario se dan básicamente en los denominados delitos contra la administración pública, ¿no? Peculado, que es el ejemplo del papel bond, la colusión, la malversación de fondos de la que hablamos en la conferencia anterior, y en fin, todos los delitos que tienen como protagonista un funcionario público, que en buen grupo son delitos de corrupción, ¿sí? Aunque no son todos, porque, por ejemplo, tenemos otros delitos que, siendo delitos protagonizados por funcionarios públicos, no necesariamente son delitos de corrupción. El más claro, el abuso de autoridad, ¿no? El abuso de autoridad, un funcionario que se excede en sus funciones dolosamente, quiere dañarte. Y para eso, qué sé yo, ¿no? Comete un acto abusivo, te pone una multa que no debió ponerte, te evita una licencia o omite emitir una licencia o te demora en el trámite porque, ¿no? Por alguna razón te tiene cólera, no por razones de dinero, ¿eh? No porque te esté pidiendo dinero, sino porque simplemente deliberadamente quiere cometer un acto abusivo. Ese es un funcionario que está transgrediendo otra vez sus derechos funcionales, pero lo está haciendo de una manera tal que está utilizando ese poder funcional que tiene para dañar a un tercero. En esos casos, otra vez, eh, puede haber casos en los que el funcionario, como les digo, omita simplemente emitir la licencia por X razones. Podría ser que el funcionario considere que no se ha cumplido con los requisitos administrativos para emitir una licencia y aún así se ha imputado de, de delito, ¿no? Entonces, pueden generarse un montón de situaciones. O puede ser que, por ejemplo, el funcionario tenga 30 días para emitir la licencia, ¿sí? Un plazo tal, y la emite en el día 40, ¿no? ¿Eso es delito o es infracción disciplinaria? En principio, claramente es una infracción disciplinaria, pero es un delito. Yo creo que solamente podría consistir en delito si el funcionario sabía que esos 10 días te causaban un especial perjuicio. En tanto no, nos mantendremos dentro del derecho disciplinario, pero sin pasar al ámbito penal. Pero ya les digo, la configuración, la ocurrencia de la infracción va a depender de factores que no son propiamente, digamos, naturales de la regulación, sino que van a depender mucho de cuestiones contextuales, de la participación, del impulso subjetivo, del impulso personal que tenga el funcionario para cometer la infracción. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, estas tres bases, es el penal, el disciplinario y el administrativo sancionador, uno tiene al funcionario, el disciplinario, como protagonista, el administrativo sancionador tiene al ciudadano como protagonista y el penal tiene a cualquiera de los dos, al ciudadano o al funcionario como protagonista, pero siempre de infracciones graves. Bien, acá estoy viendo varias intervenciones, a ver si... Ah, ya, es Denise que nos está dando algunos mensajes, pero no, acá estaban, preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que esto lo Doc- dejamos para el final, porque si Ujú. no vamos a... Sí, ¿Mm? Ya. estaré atenta, doctor, para el momento que usted me indique que podamos expresar las preguntas.
Ya, perfecto. Sí, todavía tenemos un ratito más para ir avanzando, porque aunque no lo crean, recién estoy en la diapositiva 2. Así que en la 2 o en la 3 que son como 60, así que bueno. Este, bueno, ya después de explicarles todos estos aspectos, como les digo, de la regulación y de las particularidades que tiene nuestro ordenamiento. Otra de las cosas que yo defiendo, ¿no? Como les digo, dentro de esta postura unitaria del derecho sancionador público, es esta, ¿no? Esto es un argumento de carácter formal. O sea, dentro de las razones por las cuales, que ya les he dicho, ¿no? De por qué considero que hay una unidad, una explicación ¿no? Un sustento que yo doy para justificar que hay una unidad, es que todas estas normas tienen esta estructura formal. O sea, si uno revisa estructuralmente cómo están conformadas estas normas, del administrativo sancionador, del disciplinario y del penal, todas responden a esta estructura que estamos viendo aquí, ¿no? Son un injusto, o sea, un quebrantamiento normativo que es producido por un impulso personal, por una culpabilidad. ¿Sí? Y cuando esa infracción se comete culpablemente, es decir, cuando el sujeto voluntariamente, decididamente desea cometer la infracción, ¿de acuerdo? Entonces se desencadena una sanción, una consecuencia negativa, ¿sí? Le dan el vuelto, en pocas palabras. El ordenamiento le responde, le contesta con un mal, ¿sí? Le inflige un mal. ¿De acuerdo? Pero es un mal en un sentido específico, es una sanción. Luego hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Aquí otra vez hay una discusión también muy presente en todos estos aspectos. Oiga, en el penal me queda claro, injusto, culpable, ¿no? Todos los libros de penal hablan de esto, todo el penalismo está de acuerdo, que la culpabilidad es un límite del derecho penal, es decir, no puede existir una intervención del Estado para castigar una infracción si esa infracción no presenta una manifestación culpable. ¿Y qué significa la culpabilidad? Como les digo, es el impulso personal, es que el sujeto exprese su voluntad a través de la infracción, ¿sí? Yo mato a otro no porque qué sé yo, desconozca que la persona estaba ahí en ese momento, ¿de acuerdo? O no porque la otra persona, yo estoy transitando por una avenida y se tira a mi vehículo y lamentablemente pierde la vida por ese suicidio básicamente que comete, ¿no? Yo no lo he matado. No es producto de mi voluntariedad. ¿De acuerdo? Mi voluntariedad en el derecho penal se manifiesta en dos niveles. En un primer nivel, que es el dolo, el de la intencionalidad del sujeto, es decir, yo quiero quebrantar deliberadamente, ¿no? Matar a otra persona, quiero causar un daño, quiero violar a otra persona y cometo la infracción, transgredo el ordenamiento, las reglas básicas con mi decisión personal, o lo hago con un nivel de desatención tal que el ordenamiento me dice que esto que has cometido es una barbaridad tan grande que yo no te la puedo pasar por alto. El nivel de desapego que has tenido al cumplimiento de las reglas es tan grande que no te lo puedo comer, no te lo puedo perdonar, ¿no? Eso se llaman delitos imprudentes o delitos culposos, ¿no? En los casos básicamente, por ejemplo, de una persona cuando conduce a excesiva velocidad y mata a una persona en un cruce de una calle o qué sé. O lo que les digo, se cruzan un semáforo en rojo y en el semáforo en rojo justo se cruzaba por ahí un niño o alguien en su vehículo, lo chocan y lo matan. Son niveles de desatención con las reglas de convivencia tan grandes que aun cuando tú no querías, tú estabas manejando apurado, querías llegar rápido a tu casa, viste el semáforo en rojo, pisaste, dijiste, no, hasta ahora no pasa nadie, no pasa nadie, ¡pum! Tú no tenías la intención de matar a alguien, no eres un homicida, no tienes esa decisión de quitarle la vida a alguien, pero el nivel de desatención que tuviste a tu desenvolvimiento social es tan grande que es imperdonable, no se te puede pasar por alto.
Entonces, en el penal, como les digo, casi no hay discusión en esto. Tiene que haber una dosis de culpabilidad, ¿no? Específica, o dolo o culpa. Pero donde empieza la discusión o donde se produce la discusión más grande es en el ámbito de las sanciones administrativas, ¿no? Te dicen, ya, ¿y un semáforo en rojo con qué se cruza? ¿Con dolo o con imprudencia? ¿No? ¿Cuándo es sancionable? Cuando es doloso es imprudente. Pero como les digo, eso no quiere decir que la infracción administrativa no se deba cometer con deliberación, con decisión. ¿De acuerdo? Muchos autores eh, te dicen, ¿no? O sostienen, te dicen, como no se puede saber si es dolo o culpa, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la culpabilidad no juega en el derecho administrativo sancionador. Fíjense la conclusión, ¿eh? Como no podemos saber si hay dolo o culpa, o no es necesario, o sería muy perjudicial ponernos a investigar si es que la infracción administrativa tiene que cometerse con dolo o con culpa, entonces saquémosla del escenario. Basta que tú cometas una infracción, que se verifique que tú cometiste la infracción para imputarte responsabilidad, para desencadenar la sanción. Pero a mí me parece que esto no es admisible. En el derecho administrativo sancionador, si bien es cierto, nosotros no tenemos que probar el dolo o la culpa, sí tenemos que estar claros, tenemos que verificar la presencia de la intencionalidad, una intencionalidad en términos generales, ¿sí? Una intencionalidad en términos, yo diría que hasta de presupuesto, que, que se tiene que presentar para cometer la infracción. De esto, acá les doy un paréntesis, de esto estoy haciendo además mi tesis doctoral, como se escucharon, tengo los estudios concluidos, pero me falta presentar la tesis, ¿no? Sobre este aspecto del componente subjetivo de la infracción en el derecho administrativo sancionador, es que estoy trabajando, bueno, sí se dice que estoy trabajando, porque es muy complicado avanzar una tesis doctoral con el trabajo en paralelo. Quienes están haciendo tesis seguramente me comprenden. Pero bueno, esta es la idea, ¿de acuerdo? Que también en el derecho administrativo sancionador, igual que en el derecho disciplinario, no es que no haya un componente de decisión del sujeto, sí lo hay, pero es un componente de decisión amplio y que en principio el nivel de prueba es, diríamos que casi inverso. No es que yo tenga que comprobar el componente subjetivo, sino que yo tengo que en todo caso desvirtuarlo. Es casi como un elemento negativo de la tipificación. ¿De acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero probar que no cometí la infracción deliberadamente, un caso, ¿no? Tengo un accidente en casa, un familiar muy querido, muy cercano, o alguien que está a mi cuidado, necesita ser llevado de inmediato al hospital, pues me lo subo a mi vehículo, me lo subo a un taxi, lo que sea, pero a mi vehículo y lo conduzco al hospital. Me veo 3 semáforos en rojo, los cruzo, no me interesa, llego al hospital y interno a mi familiar en el hospital. Bueno, eh, supongamos que me he cruzado esos 3 semáforos y en esos 3 semáforos hay cámaras o hay policías que han detectado con fotografías o lo que sea, o sin, como quieran, que se ha detectado las infracciones a esos 3 semáforos. Bueno, si yo logro probar, si yo puedo probar que cometí esas infracciones por la necesidad de salvaguardar la vida o la integridad de mi eh, familiar, no voy a tener responsabilidad. Fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, la operatividad del componente culpabilidad dentro de la infracción administrativa es diferente. No es lo mismo que en el derecho penal. Porque obviamente los niveles de infracción, los niveles de gravedad son menores, ¿no? Entonces, la infracción tiene que tener una operatividad propia. Pero repito, no quiere decir que se anulen. O sea, el hecho de que no se pueda saber o que no se deba saber si la infracción fue dolosa o culpable, porque como les digo, imagínense que todos los policías estén preguntándole al intervenido, oiga, ¿usted vio el semáforo o no lo vio? ¿No? ¿Quiso cometerla? No, sería absurdo, estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Eso paralizaría la actividad fiscalizadora o la actividad sancionadora de la administración pública, y haría perder al derecho administrativo sancionador toda su eficacia,
Es que estoy de acuerdo con eso, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la consecuencia que le dan. Como no se puede y no se debe averiguar si es que la infracción fue dolosa o culposa, entonces prescindamos del componente culpabilidad dentro del análisis de la infracción. Esa consecuencia a mí me parece que no tiene ningún fundamento, porque ya les digo, en las normas del derecho administrativo sancionador sí se verifica un componente de culpabilidad. Y luego, como les digo, una vez que verifican el injusto culpable, pues luego viene la sanción. Esto es igualito en el derecho disciplinario. En el derecho disciplinario también, una persona que comete una infracción, ¿de acuerdo? Un quebrantamiento de sus deberes funcionales, también tiene que haberlo hecho con un nivel de culpabilidad específico. Obviamente también en estos casos no se analiza o no se requiere analizar para la configuración de la infracción el componente de dolo culpa, sino básicamente otra vez como un componente que permita determinar el nivel de intensidad de la infracción, ¿sí? Básicamente para eso. ¿Qué tanto desapego tuviste o qué tan deliberadamente cometiste esa infracción para luego poder a partir de ahí cuantificar el nivel de días, el nivel de multas, el nivel de sanción que te voy a colocar? Podríamos afirmar lo que dice acá, que las normas sancionadoras desde un punto de vista formal son normas que prevén como supuestos de hecho infracciones imputables subjetivamente, infracciones culpables, cuya consecuencia es una sanción. Otra particularidad que tienen las normas sancionadoras, que se desprende de lo que ya venimos conversando, ¿de acuerdo? Es este binomio entre norma primaria y norma secundaria, ¿sí? Esta es otra particularidad que tienen las manifestaciones de derecho sancionador público. En todas, el derecho, estos derechos se estructuran de una manera secundaria, por decirlo así. O sea, son normas de segundo piso, para decirlo mejor así. Son normas de segundo piso. ¿A qué me refiero con esto? En todas estas normas, nosotros siempre vamos a encontrar un ámbito previamente regulado. ¿Sí? Nosotros no vamos a encontrar que estas normas regulen la situación de manera primaria, ¿no? Por eso me refiero a normas de segundo piso. No las van a regular de manera directa, sino que las van a regular en un segundo momento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ámbito del derecho disciplinario, ¿sí? Yo no voy a ir a buscar los deberes de un funcionario público en el derecho disciplinario. ¿De acuerdo? Los deberes del funcionario no están en el derecho disciplinario. Los deberes del funcionario están en los estatutos administrativos, en las normas administrativas donde se dice, ¿no? Son deberes, por ejemplo, en el Código de Ética de la Función Pública están los deberes de los funcionarios públicos. En los manuales de organización y funciones están los deberes de los funcionarios públicos, ¿no? En los MOFs, en los ROFs. Incluso podríamos decir que hasta en los contratos, administrativos, en los contratos CAS, en algunos contratos civiles de terceros, podríamos encontrar obligaciones, deberes funcionales, ¿de acuerdo? Que delimitan el ámbito obligacional y funcional de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el derecho disciplinario? En el derecho disciplinario vamos a encontrar este derecho de contención, este derecho de segundo piso, este derecho de reforzamiento, así se le denomina técnicamente. ¿Qué es el derecho de reforzamiento? Es un derecho que amenaza con un castigo al quebrantamiento del derecho de primer piso. ¿Sí? Eso es lo que más o menos uno puede identificar en estos derechos sancionadores. Todos son igualitos. Todos los derechos sancionadores tienen esta particularidad. Son derechos de reforzamiento o derechos de segundo piso, como los vengo describiendo, digamos, ¿no? Haciendo uso de un símil. Este, el derecho de primer piso es lo que se denomina norma primaria. Las normas primarias establecen ámbitos de regulación y están dirigidas principalmente a los ciudadanos, ¿no? Al ciudadano digamos, al protagonista de la norma. En el caso del funcionario público,
en el derecho disciplinario, en el caso del ciudadano, en el derecho administrativo sancionador o en el derecho penal, ¿de acuerdo? Se les dirigen a ellos esas normas. Y esas normas son de distinto ámbito según de lo que hablemos. En el caso del derecho penal, por ejemplo, esas normas, esos ámbitos previamente regulados vienen de distinto lugar. Pueden estar regulados en el derecho constitucional, en el derecho civil, en el derecho administrativo, en el derecho laboral, digamos, en donde nosotros podamos encontrar regulación jurídica, ahí vamos a encontrar un derecho de primer piso, una norma primaria. Esas están dirigidas al ciudadano, ¿de acuerdo? Y establecen estos marcos previamente regulados, los ámbitos previamente regulados. Y en el segundo piso, ¿a quién vamos a encontrar? Depende. En el caso del derecho penal, como yo les había dicho, es un derecho de carácter judicial, ¿no? Es un derecho en el que interviene un juez. Entonces, esa norma secundaria, ese derecho de reforzamiento está dirigido al juez. Le va a decir, oiga, señor juez, si el ciudadano no respeta la norma primaria, usted lo sanciona, ¿de acuerdo? Usted desencadena la sanción. Ese es un poco el esquema. En el caso del derecho administrativo sancionador o del derecho disciplinario, el destinatario secundario es obviamente un órgano de la administración pública. En el caso del derecho administrativo sancionador, un tribunal administrativo, ¿no? Un tribunal administrativo sancionador, que dentro de algo que se llama PAS, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, aplica las sanciones al ciudadano. En el caso del derecho disciplinario, es un tribunal disciplinario, ¿cierto? Es un órgano sancionador disciplinario que, otra vez, a través de un contexto en el que se llama procedimiento administrativo disciplinario, un PAD, este, eh, verifica si el funcionario público protagonista o destinatario de la norma primaria ha cumplido con los deberes que le imponía el ámbito previamente regulado. Si no lo cumple, el órgano sancionador pues le impone la sanción disciplinaria. Ese es un poco el esquema de estos derechos sancionadores, fíjense ustedes. O sea, todos tienen este esquema, ¿no? Lógico, todos son infracciones culpables que se asocian a una sanción y todos tienen esta particularidad de ser derechos de segundo piso. No regulan los deberes de nadie, no regulan los derechos de nadie. Responden al quebrantamiento de las regulaciones acerca de los derechos o de las obligaciones de las personas. ¿Sí? Son derechos de reforzamiento. Lo que buscan asegurar es que el ordenamiento jurídico se cumpla. Y ya finalmente, para acabar esta primera parte de la explicación, el concepto de sanción. Como les decía, ya lo había mencionado, todas estas manifestaciones están asociadas a una sanción que normalmente se define como un mal, como una consecuencia dañina, como una afectación, ¿de acuerdo? Normalmente, por ejemplo, en el caso del derecho disciplinario, estamos hablando de una multa, es decir, de quitarte patrimonio, ¿no? Quitarte una parte de tu sueldo, o una suspensión, que puede ser temporal o definitiva, ¿de acuerdo? Es decir, privarte de tu derecho a trabajar y por tanto de ganar dinero. Incluso te pueden sancionar y te pueden inhabilitar por un tiempo más largo, te pueden prohibir que tengas contacto con la administración pública durante un año, 2 años, tal, ¿no? Con lo cual te afectan gravemente. Es sin duda infligir, repito, un mal a alguien, ¿de acuerdo? Pero no, la característica esencial de una sanción no es esta causación de un mal, ¿de acuerdo? No es esa la causación. Tampoco es su finalidad aflictiva, porque hay un montón de medidas que nosotros podemos identificar en el ordenamiento jurídico que tienen esa característica. De hecho, las medidas que más se parecen a una sanción por su finalidad aflictiva son las medidas cautelares, ¿no? Esas medidas cautelares normalmente lo que van a hacer es compulsivamente obligarte a hacer algo o a no hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, esas medidas, por ejemplo, en el caso del derecho penal, lo que vemos también todos los días, ¿no? Las benditas prisiones preventivas, ¿no? Que ustedes las conocen. Todo el mundo dice, ay, sí, le han impuesto una pena, esto es curioso porque los periodistas hablan así, ¿no? Le han impuesto una pena de 9 meses de prisión preventiva. No, no, no.
Es que no es una pena, porque la pena es un castigo, la pena es una sanción. Le han impuesto una medida cautelar de prisión preventiva de 9 meses, sí, porque se entiende que esa medida se produce porque existen determinados riesgos, ¿no? Y que el sujeto puede resultar peligroso en cierto sentido para el proceso. Entonces, se toman estas medidas cautelares para evitar esos peligros. Entonces, la finalidad aflictiva, pero lo que se hace en la práctica es coger al sujeto y meterlo preso, ¿no? Vemos al señor Hurtado, que ahora está preso ahí, es el último de los casos, el más conocido, estoy seguro que están ustedes todos al tanto. Está preso, está en un penal, está en Lurigancho. ¿Y qué diferencia eso de la cárcel, del castigo, de la pena, ¿no? Que, que le corresponde a un delincuente, ¿no? Este, Pareciera que nada, ¿no? Porque está en el mismo lugar, de hecho comparte la celda con otros sujetos que están condenados. No podríamos decir que la diferencia entre la medida cautelar y la pena es la cama donde duermen, ¿no? O sea, no, eso sería absurdo, no tiene ningún sentido. Este, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy difícil esto, ¿eh? O sea, acá es simplemente tomar postura y, 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 y resumir, porque si no tendría que hacer toda una explicación muy larga de todas las posturas que hay al respecto, pero digamos que en la posición que yo defiendo, lo que distingue una sanción es su finalidad represora, ¿no? Y su significado comunicativo. Es decir, la sanción lo que hace es comunicarle a la persona su desvalor de la conducta realizada. Es decir, yo le comunico a un sujeto, yo sociedad, ¿sí? Yo sociedad que tengo un contrato firmado con el ciudadano, donde el ciudadano se compromete a respetar reglas de conducta y el ciudadano las quebranta esas reglas de conducta, esas normas básicas de convivencia, y las hace además deliberadamente, ¿no? Las hace con culpabilidad. Entonces, yo, sociedad, estoy legitimada a infligirle un mal, pero no por infligírselo, sino que se lo inflijo, le inflijo ese mal porque quiero comunicarle y decirle, te castigo, yo como sociedad te desprecio, yo como sociedad desprecio lo que has hecho. No estoy de acuerdo con tu conducta, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un reproche, ¿de acuerdo? Como cuando el significado del castigo, como les digo, lo podemos apreciar en nuestra vida diaria, cuando conversamos con nuestros hijos, cuando conversamos con nuestros hermanos y nos peleamos por alguna cosa que no nos hicieron o castigamos a un niño, y el niño, porque el niño se portó mal, y lo castigamos, ¿no? Le quitamos el celular durante una semana o lo que sea. Pero no basta solamente quitarle el celular, porque con quitarle el celular no ganamos nada. El significado del castigo está en sentarse con él y decirle, lo que has hecho está mal y tienes que entender que no puedes volver a cometer eso, porque lo que estás haciendo te va a llevar a cuestiones peores y va a romper nuestra relación. ¿De acuerdo? Ese componente significativo del castigo o del daño producido que yo, en este caso como padre, le inflijo a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Ese daño no basta para definir el castigo. Tiene que tener un contenido de retribución, de decirle, esto lo estoy haciendo porque tú has cometido algo malo y yo te estoy infligiendo ese mal con la finalidad, primero, de contestar a tu infracción y en segundo lugar, con la finalidad de que entiendas que lo que hiciste está mal. ¿De acuerdo? Ese significado que uno lo puede ver en un ejemplo tan pequeño como el de un padre con un hijo cuando se inflige un castigo es el mismo que la sociedad nos inflige a través del derecho sancionador público en general. ¿Sí? Estoy hablando del derecho penal en este caso y estoy hablando del derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario. En el caso del derecho disciplinario, el derecho disciplinario también te inflige castigos, no por el simple hecho de que tú hayas incumplido una obligación. Porque si tú llegas tarde al trabajo, ¿no es cierto? Lo que puede decir tu contrato es, oye, si llegas tarde 5 minutos, te descuento tus 5 minutos. Si faltas un día al trabajo, te descuento tu día de trabajo. La consecuencia negativa de mi conducta no necesariamente quiere decir que me estén imponiendo un castigo. Pero si yo llego 3 días o falto 3 días al trabajo y el empleador me abre un proceso disciplinario, lo que me estás diciendo es, oye, tú has infringido reglas
de convivencia básicas en esta organización. Y eso que estás haciendo ya no solamente amerita que te descuente, que te quite los días o que no te pague los días que no viniste, sino que además de eso le imprima un componente de, de retribución, un componente de represión, un significado punitivo a la conducta. ¿De acuerdo? Por eso es que no solamente en los casos de procesos disciplinarios, no solamente te van a descontar los días que no viniste, sino que además te van a abrir tu proceso disciplinario y te pueden poner una sanción que puede implicar incluso la destitución, la suspensión indefinida del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante también, como les digo, que podamos visualizar la naturaleza jurídica de estos derechos sancionadores y podamos entender por qué tienen esta configuración que tienen. Bueno, yo creo que, Denise, lo podemos parar allí, si te parece, porque son Doce y más o menos, 37. ¿sí? Para, Doctor, sí, sí, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su generosidad, por la dedicación que le pone. Y hoy empezamos de una manera diferente. Como nos dice aquí María Magali Ríos Sayán, lo felicita a usted, doctor, por la ponencia y por la pasión que pone en el tema. Y así tenemos varios mensajes de agradecimiento. Doctor, por lo menos un espacio para siquiera 3 preguntitas, por favor. claro, sí, sí, por Eh, favor. la primera de ellas es, ¿cuál es la función de la Contraloría en el proceso administrativo disciplinario? Ya, eso es una súper pregunta. Yo me puedo tomar 3 horas sobre esto, pero a ver, voy a intentar resumirlo. La Contraloría tiene una función a su cargo, que es la función administrativa de control. Si nosotros, o sea, vamos a ver cómo le explico esto. Las administraciones públicas funcionan, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Porque está dentro de los desarrollos posteriores que están en esta diapositiva. Pero las administraciones públicas funcionan, entre otras cosas, como administración pública. Y esa función administrativa, en el Perú, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene 11 componentes, ¿sí? 11 sistemas administrativos que se les denomina. Uno de esos sistemas, a ver, por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, tesorería, planeamiento, logística, abastecimiento, ¿no? Lo que veíamos hace unas semanas cuando vimos el delito de colusión. El tema de presupuesto público, que era el que vimos cuando vimos el delito de malversación de fondos, ¿se acuerdan? A todos estos sistemas administrativos que caracterizan a una administración, a una entidad pública como entidad pública. Entonces, una de esas funciones, de esas 11 funciones que reconoce la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de las administraciones, es la función administrativa de control gubernamental. Y esa función la realiza un órgano específico de las entidades públicas, que son las oficinas de control institucional, que están todas, ¿no? bajo la administración, digamos, de un ente rector, que es la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República y todas las oficinas de control institucional de cada entidad pública a nivel nacional conforman el Sistema Nacional de Control, así se le denomina. ¿Cuál es su labor? Es básicamente, digamos, podríamos separarlo temporalmente, ¿no? Antes de una infracción y después de una infracción. Antes de una infracción, evidentemente la labor de la Contraloría General de la República es evitar que esa infracción se cumpla. Es desarrollar interacción con los órganos de una entidad para que en una función preventiva, ¿no? y de asesoramiento que puede realizar la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional puedan evitar que los funcionarios de la administración quebranten la normativa interna o digamos la normativa funcional que les corresponde. Y una vez cometida la infracción, si un funcionario comete una infracción, lo primero es identificar la infracción y luego desarrollar mecanismos de prevención secundaria o terciaria incluso que eviten que esa infracción se vuelva a cometer. ¿Sí? Entonces, la labor de la Contraloría es una labor de asesoramiento, de acompañamiento al funcionario y también, evidentemente, de fiscalización, que lo que busca es que las entidades de la administración pública, pues,
mejoren, ¿no? Y siempre realicen un funcionamiento correcto dentro de las funciones que les corresponden. Entonces, cuando la Contraloría detecta una infracción, se puede dar inicio a las acciones legales que correspondan. Podría ser que sea una infracción, como les digo, de determinada entidad, que lo que básicamente configure sea una infracción de carácter disciplinario, y entonces la Contraloría derivará el caso a los órganos disciplinarios que correspondan, a través de los mecanismos respectivos, ¿ah? Porque hay todo un mecanismo. Pero digamos, encontrar una infracción de poca gravedad que debiera, ahora, otra vez, en el esquema que yo defiendo, ¿ah? En el esquema que yo defiendo, así debería ser. Si encuentra una infracción de poca gravedad, derivarlo al proceso disciplinario y continuar digamos, con las demás acciones, sobre todo de prevención. Si encuentra una infracción de determinada gravedad, más bien, ¿no? De algo más grave, entonces debería recurrir a los órganos de persecución penal para denunciar lo que corresponde, insisto, a través de los procedimientos correspondientes. Esa debería ser la lógica. Ahora, como les digo, en el caso de lo que está pasando en nuestro país, con este concepto de no diferenciación, o perdón, de diferenciación, perdón, de lo penal y lo administrativo, de diferenciación, pues la Contraloría, ya les digo, detecta una infracción y lo que básicamente la Contraloría dice es, bueno, pásenlo al procedimiento disciplinario y pásenlo al proceso penal. Que los órganos de allá vean qué es lo que van a hacer. Y así se está produciendo básicamente la actuación de la Contraloría, ¿no? Y algo que a mí me parece súper cuestionable, pero que el Tribunal Constitucional ha dicho que no es cuestionable, es que la Contraloría reclame para sí misma una potestad sancionadora. Es decir, que la Contraloría diga, yo tengo potestad sancionadora. Entonces yo puedo conocer determinado grado de infracciones. Eso me parece a mí que es que el propio órgano investigador, el propio órgano encargado de detectar las infracciones, a la vez le otorguemos capacidad sancionadora. La Contraloría ha dicho, no, es que no lo hace el auditor, lo hace un órgano especializado. Sí, pero es que no es tu función. Yo creo que la Contraloría más bien debería perfeccionar, trabajar mucho en sus mecanismos de prevención y de acompañamiento, ¿no? Lo que se llama el control previo, el control simultáneo y el control posterior, y no dedicarse, no contaminar su actuación y todo esto con procedimientos sancionadores. Yo creo que necesitamos que ahí la Contraloría perfeccione sus procedimientos, pero bueno, estamos en toda esta vorágine de querer hacer una Contraloría más grande, ¿no? Los últimos 10 años la Contraloría ha tratado de expandir sus deberes y sus competencias, lo cual yo creo que no, eh, creo que están yendo en un sentido erróneo en esa perspectiva, ¿no? Eso, Gracias. no puedo hablar mucho más, pero estoy tratando de ser general en los conceptos. Muchas gracias, doctor. Solo un par de preguntas por el tiempo, recordando a nuestros participantes que el día 27 de noviembre el doctor va a continuar con el desarrollo de esta temática. Siguiente pregunta, doctor. ¿La responsabilidad administrativa alcanza solo a los funcionarios o también a los privados como administrados? En el caso del derecho disciplinario, solamente a los funcionarios. Si se trata de un proceso disciplinario, de un PAS, de un PAT, perdón, de un PAT, solamente a los funcionarios. En el caso del derecho, si hubiera un particular, ¿no? Ahí habría que distinguir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estamos en un tema de contratación pública, ¿no? Que es de lo que hemos hablado bastante. En un tema de contratación pública, un funcionario con un particular, ¿no? Un proveedor del Estado que, qué sé yo, incumple con entregar determinados bienes en los plazos establecidos y el funcionario aún así, incumpliendo las reglas, las normativas, qué sé yo, no le cobra una penalidad o, o no sé, lo que está pasando ahora con los uniformes de los bomberos, ¿no? Que están toda una locura con que si se recibieron bien, no se recibieron bien, y bueno, ya. Supongamos, como les digo, que no se cobra una penalidad. Ok, el funcionario de la administración, si es que la Contraloría o qué sé yo, a través de los órganos sancionadores internos de las entidades,
se detecta la infracción, le van a abrir su proceso administrativo disciplinario, su PAD, ¿de acuerdo? Y el funcionario va a ir solito a, a responder en el proceso disciplinario sobre el por qué no cumplió con las reglas de contratación que dicen que se le tiene que cobrar una penalidad al proveedor que no cumplió, ¿no? En el plazo con entregar los bienes. Al proveedor, ¿de acuerdo? Se le puede luego, a través de la normativa de contrataciones, aplicar las consecuencias que su actuación corresponda. Si son, por ejemplo, alguna multa, alguna sanción, se le podrá abrir un proceso administrativo sancionador al proveedor. Eventualmente se le puede inhabilitar por incumplimiento contractual y tal, tal. Pero repito, en su proceso administrativo sancionador, o las consecuencias contractuales que las aplica directamente el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Se le puede anular el contrato, tal, tal, tal. Pero ahí no hay proceso administrativo sancionador, sino es básicamente consecuencias contractuales. O sea, en el caso del administrado, del proveedor, tiene su propia ruta, tiene su propio ámbito jurídico, y el funcionario que le permitió haber hecho esa infracción tiene su propio nivel de, este, de desatención y por lo tanto su proceso administrativo sancionador. Y si ya quieren completar que le pongo una cereza al pastel, si se ponen en ese ejemplo en el que un funcionario de la entidad no le cobra penalidad a un proveedor que incumplió con entregar un bien en la fecha y se le pagó sin haber hecho esto, lo que va a pasar en la práctica es que le van a abrir un proceso disciplinario al funcionario, un proceso administrativo, eventualmente ¿no? Para multar, lo que sé yo, a la empresa que incumplió, y le van a abrir un proceso penal a ambos por un delito que se llama negociación incompatible, o por colusión también, ¿no? Las tres cosas se van a abrir en paralelo, porque ya les digo, lamentablemente no se está distinguiendo estos niveles de relevancia en estos ámbitos sancionatorios que estamos analizando. Doctor, ¿puede hacer una última pregunta, por favor? Sí, por favor, claro que Gracias. sí. La siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican los derechos administrativos y las responsabilidades que existen para los funcionarios y servidores públicos? ¿Cómo se aplican? Eh, Creo que se refiere a las sanciones, ¿no? Me parece que se refiere a eso a las Ujú. preguntas. Básicamente, en el campo del derecho administrativo está prohibido que una administración pública afecte la libertad de una persona. O sea, eso sí es, digamos, un aspecto que nosotros como sociedad, como derecho, como ordenamiento jurídico, sí hemos respetado. No se pueden aplicar privaciones de libertad por parte de la administración pública. Digamos que aquí hay una pequeña excepción. Al menos que yo conozca, es solo una pequeña excepción que es muy excepcional y que es medio intermedia. Como les digo, hay zonas exclusivas y hay zonas de confluencia que a veces hacen que la cosa sea medio gris y que el análisis no sea, las respuestas no sean siempre libres de excepciones, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te metes a una audiencia judicial, no eres el procesado, ¿ah? Eres simplemente un curioso que se mete a la audiencia, o un periodista, supóngase, se mete a una audiencia y ve que al procesado, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿ya? O sea, imagínense que pasa algo en la audiencia que a ustedes les parece mal. Entonces se ponen a gritar, no, que cómo es posible que le digan esto, o que lo traten así, o que, qué sé yo, no sé, a veces hay simpatizantes, gente en las audiencias. El juez tiene la potestad de, si estás haciendo mucho barullo, te puede mandar a arrestar por un plazo máximo de 24 horas. ¿De acuerdo? Pero es el único caso que yo conozco en el que ahí, por ejemplo, el juez está actuando como administración pública, no está actuando como juez, porque tú no eres parte de ese proceso. Tú eres un ciudadano que se ha metido a una audiencia
que es básicamente un recinto público de una administración pública que se llama Poder Judicial, y estás haciendo uso, mal uso en este caso, de los ambientes y estás interrumpiendo la actividad de este funcionario público que es el juez. Pero en ese único caso que yo conozco, el juez, por la trascendencia especial que tiene el juicio para una sociedad, te puede mandar a arrestar, como repito, por 24 horas, nada más. Salvo esa excepción, nunca ningún funcionario público en un proceso administrativo sancionador o disciplinario puede ordenar la privación de libertad de absolutamente nadie. Las sanciones administrativas que se conocen en nuestro ordenamiento, como les decía, básicamente son de dos tipos. La afectación de carácter patrimonial, que se llama multa, que es básicamente privarte de una parte de tu dinero, principalmente de tu sueldo, y la otra es sí privarte de la posibilidad de ser contratado por la administración o de privarte básicamente de tu condición de funcionario, de tu derecho a trabajar, digamos, y a formar parte de la administración pública. Esa suspensión, esa privación de derechos puede ser temporal, te pueden suspender por días, por semanas, por meses o por años, o definitiva. Chao, nunca más vuelves a trabajar en la administración pública. Este, mm, eso es lo único que se admite en el caso de las sanciones administrativas. En el caso de las penales están las tres. Las sanciones penales pueden ser económicas, te privan de dinero, también se llama multa, por si acaso, en el derecho penal. Las sanciones privativas de derechos te pueden destituir, te pueden privar de grados, honores, te pueden privar de la patria potestad, en fin, en general, privar de derechos que hayan sido utilizados con ocasión de la realización del delito, y la sanción más intensa, la más drástica que tiene el derecho penal, que sí es la privación de libertad propiamente dicha. Doctor, muchísimas gracias a nuestros participantes que han permanecido durante todo este tiempo. Agradecerles porque por ellos son estos espacios académicos y a usted por toda su dedicación, la pasión que le pone al enseñarnos y por su generosidad al compartir los conocimientos que usted tiene en toda esta materia. Lo esperamos a todos nuevamente en nuestra siguiente edición de los miércoles dedicados a la gestión pública. Y con usted, doctor, para continuar concretamente nuestro tema el día 27 de noviembre. Muchísimas gracias. Estaremos No, compartiendo la PPT del doctor en el grupo del WhatsApp. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Con permiso. Gracias. gracias. Hasta luego. Cuídense Gracias. mucho.